BR Ingeniería, especialista en transporte vertical, constituyen una palabra autorizada dentro del rubro. Ingenieros capacitados con alto profesionalismo y experiencia asesoran y proyectan alcanzando con éxito las mejores soluciones. La eficiencia acompaña esta trayectoria que los ubica como líderes del mercado. Nos encontramos en BR Ingeniería. Vamos a hablar con uno de sus titulares, el ingeniero Oscar Barude. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, especialistas en ascensores. Especialistas en ascensores. Y fundador de la Asociación de Ingenieros Especialistas en Ascensores. Efectivamente es así. ¿En la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires con alcance nacional. Ajá. Inclusive formamos parte de una comisión internacional para hacer normas para ascensores en el Mercosur. Sí. Y está representada la IEA. Esas normas se hacen, digamos, cada país tiene sus representantes en las asociaciones que ellos representan. Brasil tiene la suya, Uruguay y Paraguay. Nosotros la nuestra es IRAM, a través de IRAM. Ajá. Entonces, a través de IRAM nosotros es decir, que las normas conformamos de calidad están certificados. la comisión argentina que se ocupan de realizar las normas que van a regir los ascensores de todo el Mercosur. ¿Y ustedes en algún punto están cuando se confeccionan ese tipo de normas? Sí, por supuesto, Ajá. compartimos y estamos en las reuniones y digamos, cuando salen las normas, hay un listado de quienes participaron en la confección de esas Ajá. normas. Oscar, en estos últimos años se han evitado muchos accidentes porque las reglamentaciones fueron cambiando. Ustedes son parte de todo esto. No alcanza solamente con cambiar la reglamentación. No, exactamente. Por eso quiero hablar acerca de todos los recaudos que debemos tomar cuando uno vive en un consorcio, por ejemplo, de copropietarios. Cuando hay un ascensor en cualquier entidad, Exacto. ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos llegar al mejor mantenimiento y uso, ¿no?, de los mismos? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es que existe el libro, es el famoso libro de inspecciones que todo consorcio debe tener cuando existe ascensores, en el cual está volcado el estado del ascensor mes a mes, firmado por un representante técnico de la empresa conservadora, y que avala con su firma mes a mes el buen funcionamiento del ascensor. Y ahí también vuelca las observaciones que él encuentra o los desgastes que él encuentra y las cosas para hacer. Ese libro sirve como notificación para el consorcio, porque debe ser leído, Sí. y le sirve también de notificación al administrador para saber lo que tiene que hacer. Esos libros comúnmente se utilizan y estas notificaciones... Es obligatorio ¿sí? tenerlo. Es obligatorio. Es obligatorio tener el libro con el contrato de una empresa matriculada en la conservación del ascensor. Ajá. Y esa empresa tiene su representante técnico, que es el que firma el libro todos los meses. ¿Cuál es la difusión por parte, por ejemplo, de los administradores de consorcio? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Qué es lo que deben difundir para que nosotros hagamos el buen uso justamente? Generalmente las empresas de conservación de ascensores, ellos tienen una especie de decálogo con las cosas a tener en cuenta en el buen uso del ascensor, porque el ascensor es como un auto, digamos, ¿cierto? Cuando uno compra un auto, lo primero que hace es ir a aprender a manejar, sacar una licencia. Acá no hay licencia para manejar un ascensor, Sí. pero hay cosas que sí debieran saber con respecto al ascensor, como conocemos con respecto al auto. Por ejemplo, las salas de máquinas nunca fueron visitadas por nadie, igual no las tienen que visitar porque ahí no pueden entrar personas que no tengan nada que ver con la instalación, pero sí deben saber el estado en que están todas esas cosas que están aquí adentro, que nadie tiene la menor idea de qué es, y también tiene que tener en cuenta que igual que el auto, las piezas se desgastan, todas las piezas que están en movimiento se desgastan. Algunas se pueden reparar y la mayoría es conveniente reemplazarlas, porque tiene una vida útil. Cada elemento que está en funcionamiento tiene una vida útil que el fabricante la va tardando. Y acá sucesivamente reparamos y las vidas útiles están vencidas totalmente. Entonces estamos expuestos a que ocurra una rotura o un desajuste, digamos, que puede ocasionar un accidente grave continuamente. Que ese es un tema que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque los argentinos lamentablemente no actuamos mucho en la prevención. No.
Siempre en en la ningún rotura. aspecto. Siempre en la rotura. Oscar, al respecto de lo que estamos hablando, ¿cuál es la tarea de BR Ingeniería en ese sentido? Bueno, nosotros como especialistas y consultores tenemos una gama muy amplia de tareas, pero siempre desde el punto de vista profesional empezamos con proyectos y podemos ser con asesoramientos en cuanto a las empresas constructoras, que es muy bueno que ellos sepan qué es lo mejor para su edificio que han proyectado en cuanto a transporte vertical, en función del uso del edificio, en función de la cantidad de habitantes y otro tipo de funciones. Trabajamos en eso, trabajamos en auditorías, cuando un consorcio quiere saber si el que está manteniendo lo está haciendo bien, si el ascensor está en buenas condiciones, y si hay que hacerle algo, qué nos parece a nosotros que deberían hacerle. Trabajamos mucho también con planos, con proyectos y con habilitaciones en el ámbito Cuando de la ciudad. Nos referimos a planos y proyectos, ¿a qué nos referimos? A planos y proyectos de lo que se va a instalar, planos de lo que ya está instalado, como para tener una referencia en cuanto a la instalación que tenemos, para habilitar, y con las auditorías y ese tipo de asesoramiento tenemos una amplia gama de trabajo que nos satura. Oscar, hoy por ejemplo cuando se construyen nuevos edificios, ¿se toman otros recaudos o no? ¿Seguimos con...? No, estamos con el mismo pensamiento de siempre. Estamos con el pensamiento mínimo de lo que exigen los códigos, y a veces los códigos, por ejemplo, hay códigos que exigen un estudio de tráfico. El estudio de tráfico es un estudio en donde determina la cantidad de ascensores en la edificio. Y el tráfico no está obligatoriamente, digamos, para cumplir. Entonces, cada uno coloca el ascensor que le, digamos, que le cierren los números. Claro. No están obligados a hacer un estudio de tráfico que le digan en este edificio debe llevar 3 ascensores. No, le ponen 1 o le ponen 2. De acuerdo a su criterio, y hay empresas constructoras que trabajan muy bien y realmente se avienen a un estudio de tráfico porque es un edificio donde quieren brindarle buenos servicios. Ahora, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, no se adhiere a este estudio de tráfico? ¿Puede tener algún tipo de multa, contravención? No, va a tener un edificio que va a tener un problema en el transporte vertical, va a haber horarios donde la gente va a hacer cola en la planta baja para tomar el ascensor. No es un buen servicio. El estudio de tráfico se basa en el tiempo de espera que tiene una persona para tomar el ascensor y los tiempos de espera están totalmente ya sobrepasados, y eso no es un buen servicio. Una persona para irse de su casa y estar de 5 minutos en tomar un ascensor claro, es demasiado. Oscar, por último, es difícil cuando, por ejemplo, el pensamiento es la buena rentabilidad y se deja de lado tal vez la seguridad, el estudio de tráfico que debemos hacer. ¿Es difícil la tarea de ustedes como empresa? Es muy difícil, sí, es muy difícil convencer de que es lo mejor. Es muy difícil porque muchas empresas construyen, venden y se desentienden del edificio, y el tema le queda al consorcio, y otras no, otras trabajan bastante bien y necesitan que sean, digamos, renombradas por su calidad de edificio. Claro, exacto. Pero sí, es problemático. Hay que saber con quién comprar, ¿eh? Sí, es problemático. Porque el tema son las obligaciones. Cuando uno está obligado a hacer algo, todo el mundo lo hace. Y entonces las competencias se emparejan. Cuando no están obligados, cada uno compite con el precio. Claro, es así. Muy bien, estuvimos en BR Ingeniería, ingeniero Oscar Barude, gracias por habernos recibido. Gracias. Y sin ninguna duda una palabra autorizada dentro del rubro de ascensores. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.